Buenas tardes, profesor. Aquí le habla Eduardo Sousa Lennox. Como parte de esta actividad final propuesta, voy a proceder a hacer este video expositivo y analítico de lo propuesto como parte en la última unidad. Pues básicamente lo que podemos rescatar a este punto es que luego de toda la elaboración de conceptos y desarrollos de los principales teoristas en materia de psicología, como lo fue el padre Comte, y que lo vimos en las unidades pasadas, el siglo pasado terminó con una, por decirlo así, calificación de distintas corrientes que parecían no necesariamente integrarse y donde existían dudas sobre si estas corrientes iban más allá de lo que debían suponer, por lo cual el inicio del siglo XX con respecto a la sociología, principalmente liderada por uno de sus autores que fue Weber, vino un poco de ir limitando lo que vendría a ser la influencia del individuo en la sociedad y viceversa de la sociedad del individuo. Estas teorías se fueron corriendo hasta llegar a Estados Unidos, a Occidente, América, y estando acá, esas sentaron las bases para estudiosos como Parsons desarrollaran otras teorías que después de la guerra sentaran una especie de ambiente o atmósfera que, tal y como se explica en el escrito, vino del cuestionamiento, la hegemonía de las grandes empresas, la disconformidad con los sistemas imperialistas, el acceso a la educación y demás recursos, hizo que se viviera como esta especie de implosión social, donde vimos a muchas personas a mitad del siglo pasado hacer, hacer como quien dice un alzamiento. Parte importante de ese alzamiento se vio como parte de los trabajadores de fábricas que buscaban condiciones diferentes, lo que también influenció lo que fue el desarrollo de las teorías sociales de corte comunista o socialista. Y a su vez también se destaca mucho lo que fue la revolución política que hubo en toda América Latina, en donde básicamente a mediados de siglo se vio una explosión por el cual muchas personas hubieron revoluciones sociales que terminaron con dictaduras precisamente en contra de ir de ese status quo. Específicamente en Panamá vimos una muestra de cómo los estudiantes, en algún punto también, estas agrupaciones estudiantiles alzaron sus voces y fueron grupos o focales importantes en esta lucha de reivindicación social. En Panamá, en el 9 de enero de 1964, es conocido como por la gesta que llevaron a cabo los estudiantes del Instituto Panamá, del Instituto Nacional, y que estos estudiantes básicamente lo que buscaban era se izara la bandera de Panamá en todos los lugares donde se izara la bandera americana en la zona, en la antigua zona del Canal de Panamá, el que tenía jurisdicción americana. Al llegar a los estudiantes de la escuela de Balboa, de los estudiantes americanos no aceptaron esto que ya había sido un acuerdo internacional entre Estados Unidos y Panamá, y trajo una gran reyerta que terminó en que Panamá por primera vez rompiera relaciones con los Estados Unidos. Esto y el contexto político que había alrededor del mundo, sobre todo impulsado por naciones como la ONU, agrupaciones como la ONU, concluyeron en una situación donde los Estados Unidos se vio en la posibilidad de querer modificar los tratados y poner fin, una fecha fin, a lo que era el enclave estadounidense en Panamá. Para finales del siglo entramos entonces en la parte de la modernidad de lo que fue la revolución de la tecnología y que también tiene que ver con la revolución de la forma en que manejábamos la información. La informática llegó a niveles que hoy en día son increíbles, y eso a su vez ha traído consigo situaciones que han afectado y han sido también del conocimiento de la sociología y de la psicología social, tal como se muestra ahí. Vemos la fobia a salir de casa, el excesivo aislamiento, el cyberbullying, la pérdida de memoria producto de la confianza excesiva en, en la información al acceso de la mano. En fin, una serie de cosas que, a pesar del aporte que han dado y que creo que aún no concluyen, ha llevado a un nuevo estilo de vida social que básicamente es como quien dice la última frontera en donde todo está relativamente desarrollado a través de ello y queda relegado todo lo que había antes. Eh, Muchas gracias, profesor, y espero que sea de su agrado. Saludos.